En el majestuoso Monte Everest, la montaña más alta del mundo, hay una historia que ha atemorizado a los montañistas y escaladores durante generaciones. Se cuenta que en lo más alto de la montaña, en la cumbre, acecha una sombra oscura que observa y persigue a aquellos que se aventuran a alcanzar su punto más alto. Un grupo de experimentados montañistas se preparó para enfrentar el desafío de conquistar el Everest. A pesar de las advertencias y los cuentos de terror que habían escuchado, estaban decididos a superar sus miedos y alcanzar la cumbre. Se armaron con el equipo más avanzado y comenzaron su ascenso, guiados por un experimentado líder de expedición. A medida que ascendían, el frío se intensificaba y los fuertes vientos azotaban sus cuerpos. A pesar de los desafíos, estaban emocionados por la magnífica vista y la sensación de logro que les esperaba en la cumbre. Sin embargo, a medida que se acercaban a la cima, comenzaron a sentir una presencia inquietante. Los montañistas notaron sombras que parecían moverse a su alrededor y escuchaban susurros que parecían provenir del viento. Algunos de ellos incluso aseguraban haber visto una figura oscura siguiéndolos en la distancia. Ignorando el miedo que crecía en sus corazones, continuaron ascendiendo. Pero cuanto más se acercaban a la cumbre, más intensa se volvía la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad. Finalmente, alcanzaron la cima del Everest, un logro que siempre habían soñado. Pero su alegría se vio empañada por la sombra inquietante que los rodeaba. La figura oscura parecía más cercana que nunca y los susurros se convirtieron en murmullos incomprensibles que les helaban la sangre. El líder de la expedición, un montañista experimentado que había escalado el Everest en numerosas ocasiones, sintió un miedo profundo y visceral. A pesar de su valentía y experiencia, la sombra en la cumbre lo había desestabilizado. Mientras celebraban su logro, la sombra se hizo más palpable, acechándolos desde todos los ángulos. Uno de los montañistas intentó tomar una fotografía de la figura oscura, pero la imagen resultante estaba borrosa y distorsionada, como si la sombra no quisiera ser capturada. El miedo se apoderó del grupo y rápidamente tomaron la decisión de descender de la montaña. Aunque estaban exhaustos y desilusionados por no haber podido disfrutar plenamente de su triunfo, sabían que la sombra en la cumbre era un enigma que no podían resolver. Durante el descenso, la sombra los siguió, arrojando una sombra oscura sobre su aventura y dejando una huella de temor en sus corazones. Aunque regresaron a sus hogares sanos y salvos, nunca pudieron olvidar la experiencia aterradora en el Everest. Desde entonces, la historia de la sombra en la cumbre del Everest ha sido transmitida de generación en generación, advirtiendo a los montañistas sobre los peligros y misterios que acechan en lo más alto de la montaña más alta del mundo. A lo largo de los años, varios montañistas y expediciones han intentado enfrentarse a la sombra en la cumbre del Everest. Algunos aseguran haber sentido su presencia inquietante, mientras que otros afirman haber visto figuras oscuras moverse en la niebla y el hielo. Sin embargo, ninguno ha logrado capturar pruebas sólidas o desentrañar el misterio detrás de esta siniestra presencia. A medida que las historias se propagaban, la sombra en la cumbre se convirtió en una leyenda que aterrorizaba a los aventureros y atraía a los más valientes en busca de respuestas. Cada expedición llevaba consigo la esperanza de desentrañar el enigma, pero todos volvían con más preguntas que respuestas. Un montañista, llamado Lucas, obsesionado por la leyenda de la sombra, decidió formar una expedición especialmente dedicada a investigar el misterio. Reunió a un equipo de científicos, investigadores y montañistas valientes dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. Durante su ascenso, Lucas y su equipo se enfrentaron a condiciones climáticas extremas y terrenos peligrosos. La sombra parecía acecharlos a cada paso, y a veces creían escuchar susurros en la ventisca. Finalmente, después de semanas de escalada, alcanzaron la cumbre del Everest. A pesar de su excitación, la sombra estaba allí, igual de inescrutable y enigmática que siempre. Lucas y su equipo intentaron diversas técnicas para desvelar el misterio, pero todo esfuerzo parecía ser en vano. Durante una noche especialmente fría y tormentosa en la cumbre, Lucas se encontró solo frente a la sombra. Con valentía, le preguntó en voz alta qué era y qué quería. Para su sorpresa, la sombra respondió en susurros ininteligibles, llenando su mente de imágenes y emociones perturbadoras.
Lucas sintió que estaba en una dimensión desconocida, donde el tiempo y el espacio se mezclaban. La sombra parecía ser una manifestación de todas las almas perdidas y tragedias que habían ocurrido en la montaña a lo largo de los años. En un instante, la sombra desapareció, dejando a Lucas con una mezcla de miedo y asombro. Aunque no había encontrado una respuesta concreta, sintió que había experimentado algo más allá de la comprensión humana. Al regresar al campamento base, Lucas decidió compartir su experiencia con el mundo. A través de un documental y libros, contó la historia de la sombra en la cumbre del Everest y cómo había impactado su vida y la de su equipo. La sombra en la cumbre del Everest sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Algunos creen que es simplemente una manifestación de los peligros y desafíos que enfrentan los montañistas en la montaña más alta del mundo. Otros piensan que es una fuerza sobrenatural que protege los secretos ancestrales de la montaña. Sea cual sea la verdad, la sombra en la cumbre del Everest sigue siendo una leyenda que ha cautivado la imaginación de aventureros y soñadores, recordándoles que el mundo aún esconde misterios insondables y que, a veces, es mejor dejar ciertas preguntas sin respuesta.